Hey, ¿qué tal, parceros? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Nuevamente por acá, Wally Wallens, en su podcast Creators. Y el día de hoy tenemos un invitado muy especial, un parcero de la casa, diseñador industrial, director general de Lebran Studio. Y pues nada, con ustedes, Fabio Gómez. Bien, bien. ¿Qué dice, bro? ¿Cómo vas? ¿Todo bien, ¿Bien o entonces? no? Parce, muy bien, muy bien. ¿Cómo va? ¿Cómo Comenzando va? bastante. ¿Cómo va la moña? Parce, bien, bien. Heavy suda, bastante voleo y nada. O sea, como siempre, con toda la actitud dándole. Eso, mi bro. Relájese, relájese. Es primera vez de la entrevista de Fabio. ¿Verdad? Y primera toma. Y primera tema, pero no, tranquilo. La idea es hablar, bro. Hablar como Claro siempre que si hemos hablamos como hablado. siempre hablamos, Epa, esa es la idea, que hablemos sale en como, una. como siempre hemos hablado, normal. Y pues nada, tocar el tema del diseño, mi bro. De una. Como le estaba diciendo, Fabio es diseñador industrial, un teso. Ex compañeros fuimos. Sí. Y pues tiene toda la experiencia del mundo en el tema pues del diseño de espacios, diseño de espacios comerciales y ahora todo el tema de branding, bro. ¿Cómo fue ese cambio? Contame. Digamos que, como siempre uno, como persona, pues en su vida cotidiana, eh, va llegando a momentos en los que uno dice, necesito llegar a tener otros retos, Sí, empezar a tener otros retos, empezar a a evolucionar. evolucionar pues como en todo lo que uno está haciendo. Y se dio la oportunidad, digamos, yo fui director de la parte industrial de Lebran Studio, me encargaba de toda la parte de diseño, producción, montaje, estar como al frente de eso, un equipo excelente igual. Y muy Eh, tesos, la verdad. y ya, entonces digamos que llegué a ese punto en el que seguía ese otro reto, dentro de la empresa se empezó a hacer como cierta reorganización en busca pues de otros objetivos y otras cosas, y pasé pues a ese puesto. Digamos que fue más por mi orden Sí. y por la forma como yo hago las cosas que se dio la oportunidad, entonces pues ahí voy. Pues sí, igual yo que tuve la oportunidad, por ejemplo, de trabajar con Fabio. Fue una persona demasiado organizada, parce. O sea, sos muy organizado, muy metódico, muy cositero, como se dice. Pero Pero digamos eso que es positivo, o sea, a lo que me refiero es que ese tipo de cosas son como características en las personas que los hacen progresar muchas veces, Pero ¿no? yo creo que esos son, digamos, como actitudes que uno va desarrollando en el campo laboral. O cualidades, sí. Exacto, sí, Ajá. porque por ejemplo, yo no era, pues, la verdad, yo en mi vida cotidiana no es que sea muy organizado, que digamos, Ok. mientras que en la parte laboral sí, o sea, en la parte laboral soy muy cuadriculado, tiendo a ser muy metódico, a hacer muchos checklists, Ajá. ir cuadrando y revisando que todo salga tal cual el timing que se está planificando. Por eso el tema pues de los eventos, los stands, la Sí, parte de súper montajes bien. que requiere de una muy buena coordinación, pero digamos que es más que todo por eso, Y ahora todo el digamos que tema del pues por esa parte brand. laboral. Ahora todo el tema del branding, que también pues supongo y sé que tiene todo un desarrollo, un proceso, me imagino que una metodología, o sea, eso es Sí, todo un mundo, ¿no? la verdad es, digamos, yo soy diseñador industrial por profesión, la parte, digamos, gráfica no es mi fuerte, pero he ido aprendiendo bastante, pues, y creciendo bastante de mano del director, pues, de la parte de marca, de Gensei, pues, como CEO de la empresa. He ido creciendo bastante en el tema. Es un mundo gigantesco, la verdad, estoy, como se dice, en pañales en el tema, pero digamos que ahí voy, Qué dándole chimba, como qué mi chimba. orden a toda la estructura, a toda la metodología, a todo lo que ya tiene Lebran montado y ahí Bro, va. ¿vos en qué año te graduaste más o menos? 2010, 2010. 2010, de la Pues UPB, de la UPB, de ¿verdad? la UPB. Industrial de UPB, la UPB, Industrial de la UPB de Medellín, una universidad muy tesa, muy reconocida también en ese en la campo parte de la industrial, de diseño, sí. arquitectura, del diseño industrial. Por ejemplo, el tema de la inteligencia artificial. O sea, yo creo que eso es un tema que llegó, está dando pues como de qué hablar. Me imagino que todavía no hay tanto desarrollo en eso, pero digamos que, por ejemplo, ahora que estamos tocando el tema, por ejemplo, educativo, ¿qué van a hacer las universidades entonces? ¿O cómo van a abordar, cierto, las carreras, por ejemplo, de diseño gráfico, diseño industrial, publicidad, marketing, etcétera, ahora que se topan con que la realidad
es que se está evolucionando en un tema de inteligencia artificial. Y no solo eso, también está el mundo por ejemplo, los metaversos, que También, eso es otro mundo gigantesco y gigante. yo creo que va a abrir otra forma de hacer todo lo que ya hacemos en el mundo físico, ahora se va a hacer en los metaversos y siento que eso va a ampliar muchísimo más Y como el espectro de todo eso. Y ¿sabes qué? O sea, es que ahora que estamos, por ejemplo, hablando de todo esto, yo creo que el tema del metaverso, el tema de los NFTs y todo este tema que es pues digital, ahí podría estar, o sea, haber mucho trabajo, por ejemplo, para diseñadores industriales y gráficos. muchísimo. O sea, demasiado. El tema de modelaciones, de venta de productos, digamos, en los metaversos y en todas estas, digamos, en todas estas plataformas, siento que se va a ampliar y se va a empezar a desarrollar. Van a aparecer muchas más generadores de modelaciones de 3D enfocados solo en eso. Siento que va a haber un crecimiento gigante por ese lado. Entonces, pues yo digo que las universidades, por ejemplo, el tema de la educación, tienen que empezar a ver cómo llegar a esos nuevos espacios, Ujú. cómo se diseña una universidad en un metaverso, cómo alguien va a una universidad en un metaverso. Sí, ¿Sí me total. entiendes? Empezar a ampliarse también hacia esos lados, pero pues falta ver Porque ¿cómo sería si una lo hace. materia, por ejemplo, en la universidad? Metaverso, la materia. Vamos a ver metaverso. O vamos a ver. Digamos, pueden ser las mismas, pero pueden ser las mismas clases. La cuestión es Pero que el enfoque. vos vas a estar presencialmente en tu clase con tu profesor al frente, porque es que en realidad se pueden de alguna manera Ajá. visualizar. Entonces, vos puedes estar ahí, pues a enfocarse como todo el tema como de las materias virtuales de otra manera. Eso puede ser un Sería gancho muy muy, cool. muy grande para una universidad. Sí, no, y sería muy cool. Pues de todas maneras, nosotros aquí no conocemos todas las universidades, ¿verdad? De Colombia, ¿cierto? Y que ven, pues más este tema de diseño gráfico y diseño industrial y demás. Si de pronto alguno de los que nos están viendo de alguna universidad del país que den estas materias, pues nos deja aquí en los comentarios, ¿cierto? Nosotros solamente estamos aquí Hablando. hablando de lo que conocemos y lo que hemos visto, ¿cierto? Pues porque nos movemos como en ese ramo. Es muy cierto que en Colombia, parce, el crecimiento de las marcas o de diseñadores como marcas no es algo que se vea muy común. O sea, si vos te pones a analizar en otros países, ¿cierto? En Europa, en Estados Unidos, así, muchos diseñadores, tanto gráficos como industriales, se convierten en una marca y en Sí. una marca muy potente, ¿cierto? Está el caso de Philip Stark, está el caso de Karim Rashid, está el Ajá. caso pues de mucha gente. ¿Vos por qué crees, bro, o qué nos faltaría a nosotros en Colombia para que, digamos, esos pelados y esos diseñadores que son tesos, parce, porque es que acá hay demasiada creatividad, o sea, hay gente muy tesa, pero no logra como eso, o sea, como consolidarse en el mundo o en un mercado como una marca y decir, ok, es el diseñador tal que es fuertísimo y lo conocen en todo el mundo y estuvo, yo qué sé, exponiendo en el Museo de Nueva York, de Arte Moderno de Nueva York o en Los Ángeles y que no sé qué, o sea, no, casi no se ve eso. Yo creo que igual mucha gente subestima el camino de llegar a ser alguien muy famoso. Piensan que es un momento y sube. Hay gente que le sucede en un chispazo, sacó algo Y y se pegó. pegó brutal, como hay otra gente que lleva un proceso re largo y se demora un montón en llegar digamos, a ese momento Ajá, cúspide pues en su carrera o como diseñador o artista. exacto. Yo creo que es que mucha gente subestima ese camino y siento que es de mucha, como de mucha constancia. Igual el tema creativo yo lo veo de cierta manera y para mí el tema creativo, pues obviamente la creatividad es como una generación de ideas, pero yo siento que la creatividad hace parte, o yo creo que lo hablamos hace poco Sí. también, es como si fuese de un 100% el conocimiento de un algo es el 95%, ese 5% para mí es la creatividad. O sea, Ujú, por eso siento que mucha gente cuando siente que conoce su necesidad, sea la que sea, ujú.
a la perfección tiene las soluciones prácticamente como diseñadas, solucionadas en su Sí, mente. y se dice como, uy, tan creativo. Y en Exacto. realidad no, lo que tú Es dices es que, conocimiento, o sea, el exacto, conocimiento no solo es academia, no solo es, digamos, experiencia, es como un conjunto de todas esas cosas. O de sea, vivencias, exacto, vos tenés mucho conocimiento sobre algo. ¿Por qué? Porque vos trabajas en él todo el día, porque trabajas con él todo el día, porque lo o tus vivís. padres, a lo mejor Exacto. también en tu casa, yo qué sé, trabajan en cierta cosa, son carpinteros, bueno, decidiste ser carpintero, pues, pero como que el legado de tu familia te hizo, te Exacto, compartió ese o sea, tenés conocimiento. una vivencia de algo en tu vida cotidiana, sea laboral, y eso te genera una experiencia, un conocimiento que te da como resultado esa parte creativa, porque vos llegas Ajá. y sacas soluciones súper rápido de algo, es porque ya tenés Un más background. conocimiento exacto sobre algo. Entonces, siento que cuando esas personas, digamos, llegan a cierto nivel de Ujú. conocimiento de algo y buscan compartirlo, porque yo creo que eso es lo que hace, digamos, mucho más grande y más visible a alguien, es Sí. cuando lo comparten con las demás personas. Hay gente que es muy tesa, pero pues está ensimismada en su vida, en su quehacer y nunca lo muestra, Y nunca lo literal son exterioriza. egoístas de pronto en sus procesos, en sus cosas y todo lo ven como, Y hoy como, día a veces sin querer, porque mucha gente es sí, muy sí, tesa y está en agencias y ajá, nadie sabe que existe porque pues la tesa es la agencia exacto, hasta que sale esa persona de la agencia. Entonces total. yo creo que es como todo un proceso largo pues de todo y que todos llegan y se muestran, todos llegan y exteriorizan como las cosas Pero y ahí es donde digamos que, digamos por vos te haces más ejemplo, visible. vos crees que de pronto también es, o sea, digamos que hay una persona que tenga todo ese background, ese conocimiento, ¿cierto? Que tú dices, y eso que tú piensas, yo también lo comparto. O sea, yo creo que el tema creativo se limita a un 5% y el otro 95% es como vivencia, lo que tú dices, ¿cierto? Experiencias, etcétera, etcétera. Pero digamos que digamos que hay una persona muy teso, un diseñador que tiene todo este background, tiene todo ese recorrido, digamos que en su planificación mental, ¿cierto? Sí. Ha dicho como que, hey, qué bacano yo posicionarme en algún momento como marca, ¿cierto? Y digamos que tiene todas las herramientas de su quehacer, o sea, de su profesión, las tiene bien y tiene buen conocimiento, etcétera, etcétera. Digamos que es un man altruista que le gusta también compartir, no es ser egoísta con su conocimiento y demás. Pero vos crees que en ese tema, por ejemplo, de las marcas, tienen mucho desconocimiento, porque tengo entendido que pues una cosa es como una marca empresarial, otra cosa es como un, digamos, un Una marca personal personal, branding, sí. ajá, o un branding personal. De pronto vos crees que también hace falta como ese conocimiento en cuanto a marca como tal, como para que puedan dar ese paso y decir, ok, o sea, sí, yo soy el artista, soy el diseñador, ¿cierto? Tengo todo esto, este es mi trabajo, etcétera, etcétera. Pero no es simplemente como ir a exponerlo pues en Facebook o en las diferentes plataformas y, ay, mira, sí, sí, yo soy muy cool y tal, tal, sino que también se lo tomen, digamos, de manera empresarial, ¿cierto? Como un personal branding en el cual me imagino que hay una estructura o algo así. Digamos que esa parte, digamos, de desarrollo de marca, no, pues yo la verdad no la conozco bien, no es mi fuerte, pero eh, considero que a la larga todo cuando vos lo querés profesionalizar, mostrarlo mucho más serio, a una escala mucho más grande, tiene que tener una estructura clara, Ajá, sea que trabajes solo, sea que trabajes con un equipo. Eh, nosotros, por ejemplo, en la parte de desarrollo de marca de Lebrán, se hace toda una investigación del mercado donde la persona va a participar como marca, donde va a actuar, donde va a exacto, mover. donde se Ajá. va a mover. Y esa investigación que nos genera todas las ideas, todos los insights, digamos, todas las herramientas para poder tomar las decisiones y poder decirle a la persona si lo que está buscando es, por dónde es y se toman todas las decisiones pues pertinentes Pertinente, exacto. ajá. Pero entonces es la cuestión, o sea, siento que es muy relativo, o sea, porque a la larga uno busca siempre o muchas veces uno evita empezar algo por falta de tener todas las herramientas, todo Sí, como y debería. comienza a posponer. Exacto, pero siento que muchas veces es mejor dejar fluir las cosas
mucha gente logra llegar a esos puntos que decís, pero De forma de más una orgánica, ¿qué? muy orgánico. Y ya cuando lo buscan volver empresarial, se cagan en todo ese proceso orgánico que llevaban. Sí, Entonces total. yo siento que todos los procesos son muy diferentes. Obviamente uno trata de estructurarlo, darle una estructura como marca, y se puede, y eso es lo que hacemos, pero siento que a veces, dependiendo cómo vos ves que vas en el camino, es que tienes que tomar ese tipo de decisiones, saber Es si como, estás creciendo bien o necesitas una ayuda o necesitas qué es lo que necesita tu marca personal para poder seguir creciendo. sí, es como, como de parte y parte, entonces. O Exacto, sea, como una parte de, ok, yo soy el diseñador, el artista, tengo este, digamos, esta empresa o estas personas que me están ayudando con este tema como ya de organización. sí, Puede decir como un tema más que sea más organizado y todo eso, pero eso no quiere decir que ambos sean cosas diferentes o separadas. Me imagino que hay que trabajar de la mano para ir construyendo. exacto, exacto. Sí, o sea, es que yo digo que todo eso, digamos, los procesos de cada persona, ese proceso te va diciendo qué necesita tu marca, Ajá, cómo tiene que crecer, si necesita de una ayuda de una agencia o ajá. si simplemente con tu trabajo diario constante estás logrando llegar a ese punto donde querías estar. O sea, es como todo eso. O sea, yo no busco siempre como hacer venta, Ujú. sino ser real a la hora de uno saber qué es la necesidad que tiene la persona. O sea, Total. la verdad, siempre tiene que ser sincero con la persona. No hay nada más gratificante para uno que ser sincero con la persona y poderlo asesorar hasta el punto donde uno puede llegar, Y que él como necesite empresa, también, como persona, pues, como todo. Exacto. ajá. No, eso está muy cool, mi bro. Yo creo que otro tema también fundamental, y eso es algo que, en lo cual yo había pensado, con respecto a por qué mucha gente tesa en Colombia, bueno, no se convierte como como en esos referentes de diseño que pueden llegar a escala mundial. Y es también de que yo soy muy partidario de que todo nace en casa. O sea, primero vos en casa y luego ya como que explosionás en otros lados. Bueno, aunque hay un dicho que dice que nadie es profeta en su tierra, pero Eso te iba a decir. exacto, Es complejo. Siento que la ajá, gente a veces eh, cree más en los que vienen de afuera que en los propios. y a la inversa. O sea, muchas veces sienten los del exterior que cuando llega alguien de acá ya Bueno, ajá, lo ahí suben tocaste mucho. otro tema también muy Es muy importante, complejo, pues en pero realidad es difícil de entender esa a lo dinámica. que yo iba también por ejemplo, en casa, es que quizás hacen falta plataformas, sitios, espacios donde se dé visibilidad a todos este tipo de diseñadores, a todo este tipo de, que a la final también son artistas, ¿cierto? Nacen de un proceso creativo todo lo que hacen. Entonces, digamos que en otros países hemos visto, ¿cierto? Ciertas exposiciones dedicadas, digamos, al diseño, en museos, he visto que muchos museos apoyan este tipo de cosas, incluso museos interactivos donde ya meten el tema del metaverso que estamos hablando ahora. Pero lo otro, y tocaste ese tema que me parece demasiado interesante, es la credibilidad de la gente. O sea, nosotros en Colombia tenemos una cultura que muchas veces, creo que eso está cambiando un poco, pero muchas veces percibimos que lo que viene de afuera es mejor que lo que hay aquí. Pues en realidad yo considero que acá el talento y lo que se hace es brutal. O sea, la cuestión es la credibilidad, pero siento que la credibilidad se gana siendo reales con las personas, Ok. siendo, digamos, Honestos. transparentes en los procesos. Porque es que, por ejemplo, pasaba en la parte industrial y me pasaba muchísimo que uno llega donde un cliente y le dicen a uno como hey, vení, uno llega y pregunta, necesito algo tan sencillo como el presupuesto. Y Sí, la gente le dice, total, no, tengo 10 millones. total. Pero no te dicen que real tienen más porque creen que uno, si les digo que tengo más, entonces me vale lo mismo, pero más caro. Ese es, Entonces, en realidad es una creencia que la gente cree que uno todo el tiempo está dándole como chuzo a las sí, sí, personas a sí, la hora sí. de cobrar. Y siento que eso hace parte de todo ese proceso de credibilidad en el medio. O sea, la gente siempre acá se cree mucho en el tema del más vivo
de que uno Ajá. le están dando en la cabeza, de dar chuzo y todo ese montón pues de creencias, Sí, digamos, total. populares y eso está ahí arraigado. Entonces yo siento que eso hace cuando ya encuentran en vos una persona transparente en los procesos, cuando hace las cosas totalmente claras, de principio a fin, Ujú. para el cliente, uno le Sí. es totalmente sincero y le muestra los procesos, siento que ese cliente ya confía en uno ciegamente y está con uno siempre. O sea, no son clientes que pongan en duda el trabajar con uno o no. Siempre quedan. Eso está muy cool y yo creo que sí, yo creo que hay muy, muy arraigado en Colombia como esta creencia del vivo bobo, o sí me hago Exacto, entender, sí, sí, sí. como que, yo siento que es que me están cobrando de más, o yo siento que es que, pero también podemos, digamos que en la actualidad arraigar eso a cierto desconocimiento de los procesos. Y te lo estoy diciendo por qué, porque, o sea, personalmente me he topado con personas que obviamente tienen desconocimiento de todo lo que hacemos, ¿cierto? A la hora, por ejemplo, de crear una marca o de un diseño industrial o de un stand, de un restaurante, etcétera, etcétera. Ellos, obviamente, ¿cierto? Buscan quien les pueda asesorar con eso, Sí. pero son totalmente, digamos, pues desconocen todo el proceso que hay detrás. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces siento que las personas, no sé si te ha pasado, que muchas veces las personas minimizan el trabajo de los Y diseñadores. lo subestiman un montón. Exacto, porque comienza como que, no, pues haceme eso, pero es que tan fácil. Es que vale tanto. Pero ¿qué? Uy, eso vale todo eso. Y uno es como, ok, mira, si quieres yo soy uno de los que comienza a explicar todo el proceso. O sea, porque literal, pues obviamente no es culpa de las personas conocer de nuestros procesos, ¿cierto? Por decir algo, sino que la labor nuestra y de todos los diseñadores a sus clientes, pues explicarles, ¿cierto? Porque a lo mejor una persona que es un chef o algo así, pues no tiene nada que saber sobre diseño. Entonces es un tema también de desconocimiento de la gente que minimiza el trabajo de todos los diseñadores. ¿De pronto te ha pasado alguna vez? No, montones. O sea, ¿Cierto que sí? montones. Eso pasa a diario. Porque es que en realidad, o sea, los clientes parten. El ejemplo básico de siempre es la persona que necesita un mueble para la casa y Total. encuentra, le dice a uno, ¿cuánto me vale que me diseñe este mueble? Uno le dice, vale tanto, y el mueble posiblemente valga Sí, la X valor, producción. exacto, sí. Ajá. Entonces dice, no, gracias. Y va, busca en internet una imagen, la lleva a carpintería, el carpintero se lo hace, tal Exacto. cual, y quedó contento y le salió más barato y todo. La cuestión es que nosotros como diseñadores, digamos que tenemos es como interpretar la necesidad del cliente y hacer algo único que seguramente va a tener esa persona. Lo Exacto. mismo en los stands, en los espacios, o sea, para eso es que nos utilizan nosotros, para hacer una interpretación de su necesidad, hacer un Exacto. análisis de dónde van a No un estar. copy-paste. Exacto. Esa es la idea, pues esa es la idea de siempre en todo proceso. Por eso es un proceso de diseño, se desarrolla la idea de cero y la persona obtiene como resultado algo único, acorde a lo que quiere, al Total. impacto que quiere, bajo su presupuesto y todo. Pero cuando la gente digamos, subestima, minimiza el trabajo del diseñador y se lo salta, muchas veces pasa que al siguiente año, en caso de las ferias, por ejemplo, vuelven, no, yo no me voy a meter en el chicharrón otra vez, Ajá. hágalo usted todo. ¿Por qué? Exacto. Porque todo lleva un proceso, o sea, y el estrés que uno carga por detrás del cumplimiento de los proveedores, si se acabó un material, si no se acabó, si se dañó Total. algo a última hora, que siempre pasa. Entonces yo siento que es como todo ese proceso es el que la gente no ve, porque la gente tiene dos, tres reuniones, una de revisión, otra para ver cómo va y después me entregan. Exacto. Entonces, como ellos solamente tienen esos tres momentos, ellos no ven todo lo que hay por detrás Exacto. Todo y lo eso es lo que... que Y lo todas hace las complejo. personas. Pero digamos que yo, en mi caso, yo los entiendo y entiendo muchas veces sus estreses de todo ese proceso. Sí. Pero pues la verdad, digamos que es chocante en los procesos y yo sé que a todos les ha tocado en el campo que sea. O sea, en el campo creativo uno siempre va a encontrar un cliente que te está presionando por tiempo, por presupuesto, por un montón de cosas que muchas veces, digamos que uno hasta se le salen de las manos a uno, pero uno soluciona. Epa, epa.
Parce, pues mira que uno de los puntos principales para nosotros comenzar este video podcast creators fue precisamente comenzar a informar o digamos en varias disciplinas, ¿cierto? Comenzar a darle contenido a la gente en el cual ellos pudieran aprender, digamos, de los procesos que tienen varios profesionales, ¿cierto? En su campo y así dignificar el trabajo pues de todos los diseñadores, de artistas, ¿cierto? De compositores, productores. Porque si bien es cierto lo que decías tú de que, parce, pues obviamente la gente no tiene por qué saber, ¿cierto? Siempre en un proceso, por lo menos en este caso en el industrial, siempre ellos ven aquí como la revisión, el seguimiento y la entrega, pero pues no ven todo lo que vos decías de todo el proceso atrás. Entonces un poco, quizás hablemos un poco de esto, de estos procesos, porque yo soy un partidario de que el conocimiento es para compartirlo, ¿cierto? Y si Igualmente. nosotros utilizamos, digamos, este tipo de herramientas como este podcast para informar, ¿cierto? A lo mejor mucha gente que no está enterada de estos procesos se entera, va a decir como que, uy, parce, pues va a ver con otros ojos la próxima vez que le hable a un diseñador para crear, digamos, una tienda o un stand, ¿cierto? En alguna feria o algo así, va a decir como que, parce, o sea, eso tiene su voleo y eso tiene su complejidad. Vos, por ejemplo, en el campo creativo, cuando te llega de pronto una solicitud de, digamos, un stand para, yo qué sé, para alguna de las ferias que hay aquí en Medellín o algo así como lo abordas. Pues en realidad digamos que uno con el tiempo va desarrollando un brief inicial, una, digamos, ¿cómo se dice eso? Mm, Como recibir, como esa primera necesidad del cliente, ajá. digamos, mucho más a profundidad, porque uno ya va desarrollando como ciertas cosas, va encontrando como ciertos puntos que son vitales Como para ciertas uno poder, preguntas ya exacto, claves, pues que como uno. algo que uno dice, tengo que preguntar Pero siempre un para tener en cuenta, ejemplo, pero tírate un ejemplo de, por ejemplo, vos qué le preguntarías a un cliente. Digamos que llega ahora, por ejemplo, con todo esto de la moda y todo esto, ¿cierto? Por ejemplo, llega una marca de ropa deportiva, ¿cierto? Vos qué ok. pregunta le harías. ¿Tiene un stand en, yo qué sé, en alguna feria? O sea, normalmente lo que uno hace primero es saber Ujú. dónde está ubicado, eh, tiempos de montaje, tiempos digamos, en el que la feria va a estar instalada, tiempo de desmontaje, lo básico. Como la Que información normalmente, que le sí, otorga la feria pues, sí. a los ¿Por qué? expositores. Porque digamos que primero para uno empezar algo tiene que ponerlo pues en el tiempo, Ajá, ¿sí o sí, qué? total, Para poder estimar todo el tiempo y los procesos que hay previos a ese primer momento que es instalación. total. Entonces, lo primero que uno hace es poner eso, ver el tiempo que falta para el evento Ujú. y empezar, digamos, ya a estimar. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que te aparezca un cliente con un stand faltando 8 días para una Sí, feria total. que 3, 4 meses. O sea, me ha tocado manejar ambos y a veces los que tienen 4 meses se tardan casi 3 en tomar la decisión. Sí, Mientras que los que están encima de la feria, la propuesta que vos les envías, la prueban, la pagan y uno va y la monta. ok. Obviamente, ahí le toca a uno ser muy responsable a la hora de empezar el proceso. O sea, cuando empiezas, obvio, recibes el requerimiento, que se va a montar, cómo quieren verse en la Ajá. feria, cuál es la finalidad de su presencia en la feria. Hay gente que simplemente quiere poner su marca ahí y ya. No quieren llamar la atención, quieren simplemente participar, Pero yo creo ir a que, experimentar esa primera feria, porque me ha tocado el caso, hace poquito me tocó con una empresa de Bucaramanga sí. que llegó pues al estudio y ellos querían simplemente ir la primera vez a la feria. Ujú. Si no tienen presupuesto, o sea, es su presencia la primera vez. Van la primera vez, Es la ellos primera quieren vez ir a que, experimentar sí, si esa feria en realidad les genera la rentabilidad que ellos creen. ok. Entonces ahí ya está en nosotros poder empezar a estimar. Cuando uno encuentra al cliente que no tiene presupuesto, uno empieza al revés. Si uno empieza sabiendo el presupuesto, vos sabes el alcance de tu idea, hasta dónde puede ir, después definir tipos de materiales y ya con Ujú. eso empiezas a desarrollar diseño. O sea, yo siempre empiezo desde esa parte que es como la parte real.
Sí. de empezar un proceso. O Como sea, yo tengo que que saber, ese sí tiene presupuesto, podemos tener están en tal feria, unos faltan diseños muchos más meses o no. volados. Ujú, Exacto. Entonces yo ya con eso empiezo a estimar y a darle esos límites que tengo que tener al momento creativo, al momento de empezar el desarrollo. Entonces yo cuando yo tengo todos esos límites claros, qué quiere el cliente, cómo quiere participar, cuándo es, si tienen presupuesto o no tienen presupuesto, empiezo a la parte de diseño. ujú, Entonces, obviamente, como todo, pues yo puedo hacer algo que vale 100 millones, como puede valer 5. La ujú. cuestión es cómo lo intervengo, qué materiales utilizo, qué impacto quiero dar con ellos y todos los materiales dan acabados y dan sensaciones muy diferentes. No Muy es lo mismo diferente. forrar en lona que todo en madecor o hacer un acabado en pintura en vinilo. Todos generan una, como una sensación muy diferente, Ujú. transmiten algo. Entonces, digamos que ahí es donde uno toma todas esas decisiones. Y Y, para eso es que uno la pregunta. claro, y digamos que a lo mejor creería yo que uno de los de las preguntas también es como que, ok, ¿cuál es el objetivo al que quieren llegar? Exacto. Pues me imagino que todos querrán vender más, pero a lo mejor O sea, habrán, sí, todos sí, quieren vender. total, La pero cuestión, habrán a lo mejor otros como que dicen, no, mira, yo quiero es como darme a conocer, que mi marca exacto. la vean mucho O sea, hay más. gente que va la primera vez que quiere decir, no, voy a ir a experimentar qué es la feria, si me trae algo bueno, si sigo participando, si me conocen, si no me conocen. O hay otros que quieren, no, es la primera feria, pero quiero llegar y pisar durísimo, quiero ser el stand que más llame la atención de todo el pabellón, porque ahí está Mm, toda mi competencia. traigo un elefante. Ah, exacto. Entonces uno llega y empieza, ahí es donde esa persona, ya uno, el reto para uno como creativo está ahí. ¿Sí me entendés? Y a veces me parece más retador los que no tienen presupuesto y quieren mucho sin presupuesto que los que Total. tienen todo el Sí, presupuesto, porque porque es que vos con presupuestos puedes comprar materiales pues súper exacto, divinos y mandar a traer no sé qué y alquilar y comprar aquello y tal. Pero exacto. sin presupuesto es donde se pone la Es muy creatividad. difícil porque ahí es donde entra la parte que yo digo. Entonces, ¿yo cómo hago para que esto se vea pues súper lindo y no Pero tenemos... ahí es donde entra la parte que yo digo del conocimiento. O sea, Exacto. cuando vos conoces cuál es tu cliente, vos ya estudias tu cliente, cuál es tu cliente, cuáles son sus competidores, cómo se ve ese cliente desde afuera, o sea, cómo se ve en redes, cómo se ve en una página web, tiene o no tiene página web, Hay un si tiene estudio punto, intrínseco si ahí. tiene punto de venta, cómo son sus puntos de venta. Cuando uno hace todo ese análisis del cliente también, te da ese conocimiento, esa herramienta para poder decir, listo, ya sé cómo solucionar de una manera sencilla lo que ellos buscan Ajá. con este presupuesto. Obviamente el que tiene el presupuesto volado, pues ahí sí uno pone todo, como decimos nosotros, a flotar, pues, Claro, claro. y que todo funcione brutal. Pero sí, yo creo que cuando no tienen presupuesto son los retos más interesantes y se da mucho. O sea, se da mucho porque mucha gente y muchas empresas, más que todo, últimamente están reduciendo El el presupuesto. presupuesto impresionantemente y le toca a uno hacer cosas muy grandes con un presupuesto bajito, todos los materiales con precios para arriba y uno tratando de Sí. hacerlo de la mejor Hacerlo manera. rendir. Exacto. Uno haciendo como tratando de que eso rinda pero pues ahí está en uno. Bro, vos que tenés, digamos, experiencia, pues lo sé, obviamente, en todo este tema industrial, de diseño y todo eso, para vos que vos recordés de pronto un proyecto, ¿cierto? Que vos dijiste como que, güey, madre, ese sí, o sea, fue un reto para ti, o sea, que fue un reto que de pronto te pudo haber sacado algunas canas, pero que a la Pero final fue satisfactorio, retos, pues. digamos, yo he tenido retos digamos que uno tiene retos en la parte de diseño, Ajá. donde uno literalmente se bloquea y no encuentra cómo darle la vuelta a la idea. O los retos que sí en realidad siento que me han sacado canas son más logísticos. Es al Ujú. momento de hacer la instalación y recuerdo uno que fue impresionante de nosotros estar montando un punto de venta acá en Punto Clave, acá en Medellín. Eh, Era un punto de venta de una agencia de turismo. Ok. Fue un reto impresionante porque no tuvimos casi tiempo, solamente teníamos que montarlo en una noche. O sea, Seis, sí, en una noche ya 12 horas, digamos sí, de 7 a 7. una noche. Fue una noche, fue horrible, pues la verdad, porque eso fue el aviso principal que daba por un volado de doble altura, nos tocó armar un andamio,
me tocó a mí también subirme por el andamio, ayudar a desbaratarlo. O sea, eso fue derecho. Sí. Vimos amanecer todavía ya desbaratando el andamio porque el otro día no podía estar el andamio. Entonces, o sea, eso Duro. fue, logísticamente fue impresionante O sea, porque tocó mucha y gente, pintura, todo. iluminación, todo, todo. Pintura, luces, acabados con adhesivo, instalación de logos acrílicos, instalación de mobiliario, instalación de todo, todas las cajoneras, todos los armarios, todo, Escritorios, todo, módulos de absolutamente todo. atención. Todo, dejar los módulos de atención listos y tenía que ser listos a las 6 de la mañana para que de 6 a 7 hicieran instalación eléctrica y todo el cableado de datos y todo y los computadores estuvieran Entonces, eso fue más un reto por el corto tiempo. el corto tiempo, pero llegó, o sea, hay retos que son no creativos, retos, digamos, logísticos, Ajá. al menos pues en lo que nosotros nos enfocamos, o al menos lo que yo me enfoqué mucho rato, la parte industrial, eh, siento que esa parte logística es muy compleja, pero lo hace compleja es el manejo de proveedores, de cosas y de factores que se salen de las manos de uno. Sí, O sí, sea, claro, que no tener una el cosa, control exacto, total. cuando yo soy el que diseño, yo sé cuándo empiezo, más o menos cuándo termino, si no pasa nada raro, Ujú. cuándo termina uno, cuándo está entregando, cuándo le hago un cambio, cuánto me demoro haciendo un cambio. Esas cosas yo las mido porque yo soy el que manejo ese tiempo. Ajá. Pero cuando está en la parte de producción, entra carpintería, transporte, los de pintura, los instaladores de piso, los instaladores de adhesivos y todo. Total. Entonces ahí es donde ya uno tiene que empezar a juntar un montón de cosas en un solo momento que se hace súper complejo si uno lo tiene muy bien medido. Ajá. Y siento que ahí es donde está como esa parte de reto en ese campo. O Obviamente sea, la pero parte eso creativa fue también tenía un como, montón como de un retos, reto pues, pero logístico, pues, sí. como cierto. Pero por decir algo así como un reto creativo, que vos dices como que, uff, eso está cool, cool diseñarlo y bacano, y eso es un reto para O mí. sea, un reto para mí creativo, en el estudio me tocó hacer el diseño de una botella, tocó diseñar botella de gaseosa, botella de hidratante. Qué cool. Y digamos que pues yo no soy diseñador de empaques, nunca me enfoqué en eso. O de Eh, producto, porque hay sí, diseñadores que sí, se... de empaques y producto. Digamos que Ujú. yo no me enfoqué mucho en ese tema. Para mí fue, la verdad, muy difícil porque primero la herramienta que yo utilizo pues para modelado no me permitía poder, digamos, modelar formas muy Ajá, orgánicas que permitieran como mucho total. desarrollo. Y, y siento que eso fue como complejo, me enredó bastante hacer las modelaciones, hacer los 3Ds. Igual, digamos, el cliente de nosotros tenía unos ingenieros que eran los que hacían las pruebas del diseño que nosotros hiciéramos. Qué cool. Entonces eso me dio la tranquilidad de poder proponer Ajá, ajá. Sí, ellos libremente, validaban ya, pues. pero encontrar la forma, encontrar el cómo proponer que fuera el de los mililitros que tenía Sí. que tener y toda la cosa, pues fue en realidad bastante complejo porque fue una parte muy técnica mezclada tenía que ser muy estética también, entonces O sea, ajá. encontrar como ese límite Ese ahí donde todo, equilibrio. sí, Ajá. fue muy difícil, pero al final se logró, las gaseosas salieron y todo, digamos que en realidad industrialmente, como diseñador industrial, ese es el único producto que yo he diseñado desde que me gradué, que es Sí, sí, sí. industrial. Lástima que es una botella pues y contamina Sí, sí. muchísimo, pero digamos que ajá, Pero eso es lo único deberíamos, que he hecho. o sea, quizás muchas personas que nos están viendo en este podcast no conocen, ¿cierto? Que la profesión de diseño industrial tiene muchas ramas. Sí, ¿Cierto? Aquí nos están escuchando hablar pues de espacios, ahora Fabio acaba de mencionar de pronto que diseñó una botella y que fue un reto pues bastante grande y bacano, pero quizás muchos que nos ven no saben que, o sea, el diseño industrial tiene muchas ramificaciones. Hay algunos que se dedican a la parte como de arquitectura interior, hay otros que se dedican a iluminación, hay otros que se dedican a producto y empaque, hay otros que se dedican a mobiliario, literal, ¿cierto? Y específicamente hay algunos que dentro del mobiliario se especializan en sillas o en muchos lámparas. industriales también se dedican a joyería, marroquinería y calzado. O sea, en realidad entra a una rama inmensa. Entonces, digamos que cuando yo estaba, digamos, recorriendo todo el tema de la carrera, me di cuenta que habían todos esos mundos y que cada mundo tenía
era inmenso, o sea, si uno quería conocer como de todo un poco, Claro. se le hacía difícil porque en realidad era mucho conocimiento en tema de empaques, de mobiliario, del tema de iluminación. Si uno se enfoca por el lado de marroquinería y calzado y el tema de joyería, ni se diga. Entonces yo digo que al ir viendo todo ese montón de mundos, uno dice como de, uff, me gusta este otro, voy a ensayar aquel. Y digamos que, al menos en mi caso, dentro de la carrera me soñé eso. O sea, Ajá. pude Conocer. experimentar como todos, darme cuenta qué era lo que me gustaba, de pronto mis fortalezas, en cuál se amoldaban más, para el momento de poder salir, digamos, saber en qué me quería Enfocar. enfocar. Y digamos que así fue. O sea, O sea, lo de la arquitectura interior y todo este tema, ¿cierto? sí, De diseño de espacio efímero, etcétera. Siempre te, o sea, ¿viste ahí de sí. pronto como un fuerte? O también notas que muchas veces el tema, por ejemplo, económico también juega un papel. No, yo, en mi caso, digamos que a mí todos me gustan. O sea, yo por eso cuando en equipo, pues con Gensei, digamos, el CEO de allá de Lebrán, eh, él es muy propositivo, muy creativo, demasiado, y él sabe que es la parte, digamos, brutalmente creativa de allá Lebrán. Entonces, digamos que él bota todas esas ideas locas y yo soy la persona que sé canalizarlas Y las aterriza. y sé aterrizarlas. Entonces, digamos que constantemente durante muchos años estuve siendo exigido en cosas que yo nunca pensé que iba a estar haciendo. La Ajá. botella, muchos productos, mobiliario, puntos de venta, haciendo arquitectura sin ser Sí, arquitectos. total. Obviamente nosotros hacíamos unas propuestas que después se pasaban como a Ujú. arquitectos que verificaban todo, pues ya que no fuese peligroso para la gente. Lo mismo pasó, por ejemplo, con la botella que ellos tenían, los ingenieros que hacían esa parte. Digamos que siempre nos hemos sabido rodear de equipos que se vuelven multidisciplinarios para Ujú. poder generar unas ideas brutales y ganadoras. Entonces yo digo que, digamos que está en uno poder conocer como de todo, saber qué le gusta a uno, qué es afín a uno, pero siento que por encima de todo eso está es como la actitud. Está la actitud de querer hacer las Ajá. cosas, de querer, digamos, aprender, conocer cosas nuevas. Obviamente todos estamos viviendo y uno no sabe si va a ser bueno para algo o no en un futuro. O sea, Pero lo entonces que uno digamos que aprendió. tú terminaste como diseñando espacio y todo eso porque o sea, salió la oportunidad de hacerlo en su Sí. momento y como que, ok, yo veo que a mí me gusta Yo eso. cuando salí de la universidad, yo hice diseño de producto, hice empaques y hice la parte de efímeros. Ok, Entonces, claro, cuando salí, yo dije, bueno, voy a mandar hojas de vida. Entonces, ajá, como uno sale de acá, es complejo a veces conseguir no sé si a veces siempre, ajá. conseguir trabajo pues inicialmente. eh, Siento que el poder saber de todo un poco me generó esa confianza de poder decir, no, yo mando hojas de vida a todos estos que yo puedo. Ajá, Y ya cuando me decían, como así, arranque usted acá, yo de una. Y muchas veces no sé, y digamos que fue como te conocí a vos también, ajá. eh, de uno decir, no, estoy frente a este reto, pero pues hagámosle igual. Bacano, Sí, vamos a hacerle. saquémoslo adelante. Vamos a Y darle. lo peor que puede pasar es que no funcione, y si no funciona, pues tampoco es que uno diga como, ay, no, ya Me morí. sí, se me Ajá, acabó la vida, no, uno le hace. sí, Uno le total. hace y uno aprende y uno va aprendiendo a manejar herramientas. Yo digo que el manejo de las herramientas y diseñar como tal, seguramente mucha gente le va a chocar, pero siento que el aprender a desarrollar cosas en herramientas y diseñar se aprenden, pero las ganas de hacerlo es muy difícil de dárselos a la gente. O sea, vos no puedes empujar a alguien a que tenga ganas de hacer algo. Pero si Total. la persona tiene ganas y le falta técnica, le falta manejo de herramienta, eso es tiempo y eso es práctica y eso es, Constancia, sí, disciplina. exacto, y eso se desarrolla. Mientras que las ganas es muy difícil. Creo Entonces, que, por ejemplo, en el equipo en sí. Lebrán es algo que yo sé que ellos lo han escuchado mucho de mí, muchos de ellos. Yo he trabajado directamente con practicantes en la parte de marca, como en la parte, digamos, Ujú. industrial. Y es algo que yo siempre les he dicho, o sea, no se estresen por el no saber, digamos, hacer algo,
lo que yo no les puedo dar es ganas de querer aprender a hacerlo. Yo les puedo enseñar a hacer algo o cualquiera del equipo porque todos son muy capaces de enseñar y uno está aprendiendo constantemente de todos. Total. Pero siento que es eso, o sea, es las ganas de hacer es lo principal que uno tiene que tener. Entonces, desde la universidad, si uno tiene la posibilidad de aprender de muchas ramas, háganlo porque siento que es la manera de uno poder después saber, hey, sí, esto sí me gustó, o bueno, no me gusta Sí, esto, porque ni, sí, o me yo imagino allá que ni arrimo. si no lo pruebas, no vas a saber si te gusta Exacto. realmente o Es muy no. complejo y uno no sabe, las oportunidades en la vida laboral a veces se dan una vez Y ya, y no vuelven. y O mueren. sea, muchas veces vos tenés la oportunidad y te dicen, ah, ¿querés hacerle? Y si Sí, vos total. tenés confianza es en vos, no tanto en lo que sabes hacer por lo que digo, o sea, porque uno eso lo aprende. Ajá, O sea, uno tiene que tener confianza es en uno, en decir, listo, hágale. Y ya, total. o sea, lo máximo que puede pasar es que te digan, hey, sabes que no funcionó, no aprendiste o tal cosa, Epa. y decir, ah, Pero no, muy ya para atrás. interesante eso que estás diciendo, lo he escuchado pues varias veces y, por ejemplo, volviendo al tema que teníamos al principio, que tocamos al principio, de que porque muchas veces quizás no existen esas marcas de, o sea, diseñadores que se convierten en marca, también habrá que tocar ese tema de las ganas, la Exacto. actitud. A lo mejor hay mucha gente que tiene mucho talento, pero que en realidad se queda solamente con eso, con ese talento. Y no le pone como las ganas, la actitud, que finalmente es la que logra las cosas. En algún momento que los visitaba por allá en Lebram, escuché algo que me quedó grabado, pues hasta el día de hoy. Y era que decían, yo le cambio 1000 títulos por actitud. O sea, no importa los títulos que usted tenga, Es que en realidad hay algo, sino, pero si usted tiene la actitud, bienvenido. exacto. Eso me O sea, pareció re cool. pero es algo porque nosotros siempre hemos hablado algo y es que nosotros contratamos personas. ¿Sí me Sí. entendés? Nosotros buscamos cuando alguien ingrese es que sea primero persona que trabajador. Ajá. Entonces, cuando vos entras como persona, vos vas a entrar es en en un equipo de trabajo que a la larga se vuelve, digamos, La con las familia. personas que uno más convive en Sí, realidad. literal. Entonces, yo creo que es súper importante el tema de persona y el tema actitud de querer aprender. Hay gente que ha ingresado que obviamente ese tema, o sea, y no solo, digamos, celebran, me ha pasado, por ejemplo, ha pasado también en las empresas anteriores donde en la que trabajé con vos y en otras anteriores, que el mismo equipo de trabajo filtra las personas que no tienen la actitud de hacer las cosas. Debe haber como una conexión. Yo digo que en la parte creativa eso Sí. influye mucho. O sea, lo de Pero la digamos que actitud, más la que creativa energía. es en la vida, porque es que en realidad vos tenés que tener actitud normalmente Sí, para sí. todo. Obviamente, digamos en la parte creativa, lo importante de la actitud es querer asumir ese reto. O Sí, sea, total. querer, porque muchas veces uno se entra en una zona de confort en la que vos decís, listo, me llega siempre lo mismo, ya sé hacer esto, de ahí no Y salgo y ahí Melo. me quedo. Ajá. Pero pasa como como en Lebran que nos llegan constantemente cosas totalmente diferentes que nos están sacando de zona de confort. Entonces, claro, uno empieza como, fue puta, ¿cómo ¿Qué hago hago? esto? ¿Cómo agarro esto? Incluso acá ahora detrás de cámara estaba comentando un proyecto que tienen y es forrar una moto en Swarovski, Ajá, ¿cómo? En en cristales. cristales. Puta, ¿eso cómo se Ese hace? justo hace un rato lo plantearon y pues la verdad está complejo, muy dispendioso, hay Pero que ver el literal, entonces con tiempo. esos proyectos, a mí pues me da mucha risa porque literal en proyectos así uno es como que, ay, parce, o sea, llegó listo, llegó eso, ¿cierto? Y puta, ¿yo cómo hago eso? Digamos Ya que después que entre todas hacen una lluvia de ideas, algo así como sí, que, o ¿cómo sea, vamos a abordar el ahí, proyecto? digamos, inicialmente todos quedamos como choqueados ahí, Sí. como de, bueno, ajá, y O sea, entonces, ¿cómo lo sacaron arrancamos? de la zona de confort, pero full. Exacto, sí, porque digamos que el espacio ya estaba diseñado, estaba súper aterrizado, estaba dentro del presupuesto, seguramente esto lo Sí. va a sacar del presupuesto. Pero entonces digamos que uno empieza a mirar todo ese tema y ya seguramente mañana cuando lleguemos hablaremos, miraremos bien qué es lo que hay que hacer, cómo lo vamos a hacer
y cómo vamos a llegar a la fecha que necesitamos llegar con la moto forrada en cristales. Pucha, eso es algo muy interesante. Pero bueno, volviendo al tema de la actitud, parce, yo creería que sí, o sea, los diseñadores entre, o sea, todo lo que uno quiera en esta vida lo puede lograr, independientemente de si usted tuvo la posibilidad o no de ir a una universidad. Las herramientas, como vos decías, existen. Exacto. Tú te metes en internet y hoy en día puedes conseguir los programas que sean, los plugins que sean, los tutoriales que sean. Puedes ir a tocar puertas pues, de personas que ya sepan y que a lo mejor estén dispuestas, como vos decías, Exacto. a A enseñar, enseñar. a enseñar. Y yo creo que eso sí, no, o sea, eso no se hereda, eso tiene que nacer es de cada persona. Sí, eso y lo otro es relacionado con el tema de probar. Porque, por ejemplo, vos haces muchas cosas, Sí. también tenés muchas actividades, todas, digamos, relacionadas en el tema creativo. En mi caso, por ejemplo, yo tengo otras cosas que no tienen nada que ver con Ajá. eso, pues tengo criadero de peces, me gustan mucho las plantas, entonces en mis tiempos de por fuera, pues yo hago otras cosas. Yo creo que el ir explorando muchas cosas que me gustan hacer, que busco hacer o que simplemente me intrigan, Sí, como sí. por ejemplo con el tema de, digamos, audiovisual. A mí me decía, Sí. ve, yo no necesito hacer animación ni aprender a hacer animación, pero pues me parecía bacano, quería ensayarlo y empecé a hacer tutoriales, empecé a hacer O sea, la cosas. curiosidad que siempre Exacto, está ahí. aprendí a Ajá. hacer eso. El tema, digamos, de hacer transmisiones en vivo, cuando estaba el tema de la pandemia, yo dije, parce, ¿cómo lo hacen para que se vea así? Entonces empecé a buscar, encontré un programa, empecé a cacharrear con el tema de los peces, hago parte de una sociedad de acá de Colombia y digamos intentamos hacer algunos en vivos con unas entrevistas internacionales y todo y yo era el encargado desde mi casa encerrado Ajá. de hacer como toda la interfaz y de manejar el en vivo. Qué Entonces, cool. obviamente no son cosas que yo haya estudiado, no son cosas que yo busque, sino Ajá. que cuando llegó la oportunidad de hacerla, yo dije como, hagámosle, pues Sí, aprendamos, aprendamos, miremos exacto, a ver cómo se hace. ensayemos a ver cómo sacamos la cabeza. Yo siempre tengo esa actitud de hacer esas cosas y eso me ha llevado ese montón de vueltas al criadero, a aprender a hacer animación, a aprender a hacer transmisiones en vivo. Las transmisiones en vivo, digamos que no las seguí practicando, entonces Ajá. está como flojo, pero son cosas que van apareciendo en el camino y uno aprende y Sí, uno qué no sabe cool. cuándo van a servir, cuándo no. Y precisamente la creatividad se trata de eso, ¿no? O sea, es como un músculo que también tiene que alimentarse de muchas otras cosas para poder que se incentive, para poder Exacto. de que se hidrate de muchas otras cosas y siga creando, ¿cierto? Fabio, yo te quería hacer una pregunta y eso es algo que vamos a comenzar a hacer de pronto y es, en este mundo del diseño Sí. industrial, ¿cierto? O el diseño gráfico que también estás pues involucrado, como tú quieras, de pronto tres referentes que tú tengas, o sea, tres personas que tú digas como que wow, o sea, este diseñador o esta, bueno, no tiene que ser necesariamente un diseñador, puede ser una persona que te inspire a ti, ¿cierto? Que llegue a ti o te haya enseñado muchas cosas y a lo mejor tú lo admires. Tres personas. Tres personas, pues en realidad yo creo que vamos a salir del tema de diseño porque digamos que como persona y como te venía diciendo, o sea, yo he buscado, digamos, inspiración en muchas cosas que me han llevado a exigirme en las cosas, digamos, en lo que yo hago o en mi vida cotidiana para lograr llegar a cosas con que hago. Por Ajá. un lado, se llama Hernán Restrepo, digamos que es biólogo, por decirlo así. ¿Es biólogo? Ajá. Es biólogo Qué y él, interesante, sí, biólogo. digamos que eso va por el lado de la pasión mía, digamos por el lado de los peces, Ajá. pero igual lo admiro demasiado y aprendí de él toda como de ser, la parte cuadriculada mía Ujú. digamos que aplico yo en mi vida diaria en la parte industrial como diseñador, la aprendí de él, una persona muy constante, muy metódica. Él tiene obviamente una memoria impresionante para aprenderse los nombres científicos de los peces. Yo para eso sí no funciono tan bien. Ajá. Pero digamos que la parte metódica de ser muy exacto con las cosas, con los peces, Muy con las mediciones, disciplinado. exacto, demasiado disciplinado y Ujú. estricto a la hora de exigir cosas, tiempos y todo. Digamos que eso lo fui aprendiendo de él
al ir compartiendo con él pues en nuestra cotidianidad dentro de la sociedad pues Qué que tenemos de interesante. los peces, digamos de la parte de como el hacer, Ujú. eso lo aprendí de casa, está mi papá, que yo creo que en parte a lo que yo llegué como diseñador, como hacedor de espacios y de mobiliario y de todo lo que yo hago, Ajá. digamos que está él, porque desde pequeño pues siempre me le pegué a él, fui su ayudante y hoy día lo sigo haciendo. Sí. Cuando vamos a hacer cualquier cosa, hacer un proyecto pequeño, una construcción de algo en la casa, en la finca, donde sea, estoy siempre ahí. Entonces yo creo que como referente de esa parte de, porque él ha hecho cosas y eso fue lo que en parte me generó, creo que a mí, esa necesidad de no decirle como no lo hago, o sea, Sí. voy a ensayar, voy a probar si soy capaz de hacer algo, porque él ha hecho muchas cosas que literal uno no tiene por qué saber. O sea, literal, Simplemente él con su influyó. ingenio, sí, Ujú. con su ingenio desarrolla cosas que seguramente alguien estudió cómo hacerlo, Ajá. pero él lo ha hecho y él lo aprendió de mi abuelo, porque mi abuelo de la nada él llegaba y tenía su taller y llegaba y hacía una incubadora de huevos. Sí. ¿Cómo? No sé, él conseguía todas sus partes, armaba una incubadora de huevos y O sacaba sea, tiene la pollitos. actitud full. Entonces él aprendió eso, yo lo aprendí de él y yo creo que es como esa parte de referentes. Y digamos que actualmente, y hablando desde la parte, digamos, de diseño, está, o sea, quisiera poner varios, pero tengo a un ex profesor mío Ujú. que se llama Ever Patiño. Sí. Él, yo creo que fue el primer profesor con el que yo entablé como cierta amistad dentro de la universidad, Ok. que me llevó como a exigirme mucho más en mucha exploración formal. Él da, no sé hoy día qué está dando pues en la ¿Pero universidad, pero en su momento qué te daba, daba? daba morfología, daba, digamos, enseñaba toda esa parte de esa exploración, esa desarrollo experimental de formas. Sí. Entonces, claro, era biología también. Ya me olvidó. Bueno, no me acuerdo bien cómo era la materia, pero en todo caso, digamos, lo que admiraba en su momento y hoy día sigo apreciando Ajá. constantemente y lo sigo en redes y estoy pendiente de él, pues, pero no, no a tal punto de estar como en contacto, pero Ajá. eh, digamos que esa parte de exigirme, de explorar nuevas formas desde una exploración de cero, Ujú. es lo que me ha permitido como diseñadora a no pegarme a sacar referentes, a estar copiando de internet lo que veo. De Entonces, Pinterest. sí, hay gente, sí, tal cual. Hay gente, Literal. digamos que hay gente que considera válido generar tableros donde tienen muchas ideas y se supone que mientras usted más ideas vea, más tiene en su cabeza para después generar algo. Pero yo considero que la necesidad sola del cliente más lo que quiere transmitir es el punto básico para uno desarrollar una idea. Ok. Entonces, de la parte, digamos, que aprendí de ver, porque literalmente él planteaba desde la exploración total de las formas, sacaba una estructura tensada para un techo. Qué O duro. esto, o se llegaban y poníamos con yeso, tela sobre Ajá. una estructura y apenas secaba, entonces ya mirábamos, no, es una silla, vamos a hacer sillas experimentales desde ahí, vamos a hacer un montón de, pues, de formas que después se reinterpretaban y se les daba Eso era un ejercicio una muy razón de ser. interesante. Entonces yo siento que si uno parte desde una exploración, desde un cero, Ujú. que el básico para mí es lo que te digo, o sea, la necesidad del cliente, el que quiere transmitir, para mí Ajá. es el punto base. Entonces, yo empiezo a explorar desde ahí. Yo, la verdad, referentes, digamos, internacionales y todo, aunque conozco de mobiliario, conozco, digamos, de los referentes, no, nunca me, la verdad, personalmente nunca me llamó la atención seguirlos Sí. ni enfocarme en ellos, Ajá. sino en lo que yo podía hacer desde cero, con cada uno de mis necesidades, de Y tú, mis o sea, tus propias requerimientos. exploraciones. Exacto. Entonces, Ujú. obviamente en eso entra todo el tema de las coincidencias creativas y un montón de cosas que obviamente se dice que ya todo está inventado y lo que uno hace Ajá. seguramente lo va a encontrar en otro lado. Es probable porque seguramente partimos desde una misma necesidad, pero siento que al menos es mi proceso, mi desarrollo,
Y para yo llegar a un resultado que yo entrego al cliente, que yo muestro al público, tengo un proceso y ese proceso es el valioso para mí. Ese camino de llegar a ese resultado es el que yo valoro más. Y digamos que Súper. por eso el hacer, el partir desde un cero y el de ser metódico, esas tres cosas son las que yo normalmente, o lo que yo soy en mi vida Qué, cotidiana y laboral. qué cool, mi bro, qué cool, qué cool. O sea, todo lo que estás diciendo, de verdad que demasiado interesante. Lo de las coincidencias creativas, por ahí también lo había leído en algún momento. Y creo que es un tema bueno, nos podríamos quedar horas, yo creo, hablando de eso. Mi bro, para cerrar la entrevista, nada, no sé de pronto tú qué consejos, qué palabras tendrías para esas nuevas generaciones de diseñadores, parce? Porque literal, digamos que nuestra generación, ¿cierto? Va creciendo, cada vez vamos pasando, pero vienen nuevas generaciones. Y como lo estábamos hablando al principio de la entrevista, con grandes retos, porque la tecnología y demás va evolucionando demasiado, o sea, demasiado rápido, ¿cierto? Ya no, ya antes eran décadas, ahora ya es como mitad de Es muy décadas, instantáneo. exacto, es muy instantáneo. ¿Qué de pronto, qué consejo le daría a esos pelados, bro, que están saliendo de la universidad, que se están ahora exponiendo o navegando en un mundo laboral cambiante del diseño industrial, ¿cierto? De todo este... Digamos que todos cuando salen de la parte, digamos, académica, tienen realidades muy diferentes. Hay gente que necesita salir a trabajar o que ya está trabajando. Total. Digamos que va a hablar para los que no están trabajando y salen a buscar por primera vez una oportunidad laboral. Digamos que ellos en ese momento tienen una carga encima o Una presión. se les va a empezar a montar esa carga de no he podido conseguir trabajo. Pero entonces, lo único que yo digo es lo que ya he venido diciendo, es actitud. Las oportunidades siempre van a llegar, muchas veces llegan una, si mucho les llegará una segunda. Eh, tómenlas y digamos que den todo de sí para crecer. O sea, o sea, yo No personalmente, descarten, pues. sí, la cuestión es que hay gente que subestima los trabajos por poquito, por mucho, porque pagan muy poquito y les toca hacer mucho, pero no saben las oportunidades que se abren cuando ya estás dentro o cuando ya tienes esa experiencia. Sea poquito, sea mucho, aprendes algo. Ujú. Y ese poco o mucho que aprendes en ese tiempo que estés ahí va a ser lo valioso para después. Entonces, Exacto. en la parte cuando uno se gradúa y en muchos de los practicantes que han estado allá en la oficina con nosotros, yo lo que les he dicho es, están partiendo después de que no tienen responsabilidades Sí, grandes. sí. Están en una etapa de la vida en la que pueden ensayar, pueden probar y pueden conocer muchas cosas. Y Total. seguramente si me llegan a ver algunos de los que yo les he dicho esto, seguramente van a saber que es así. Y yo les digo, o sea, cuando llegan a la edad más como la que tengo yo, digamos, Ujú. uno se da cuenta que uno adquirió muchas más responsabilidades que ya le impiden soltar todo y decir, Sí. no, yo ya no quiero estar acá, chao, me voy para esta otra agencia, ve, me voy para esta otra agencia, ve, me voy para esta otra agencia. Digamos que uno ya busca cierta estabilidad que le impide saltar. Otra cosa es, si quieren emprender, láncense. O sea, es el mejor aprendizaje porque el emprender también es un camino. O sea, no tiene que ser Totalmente. empresa, emprender también es uno. Y emprender también tiene otros montones de pros y contras, al igual que quedarse trabajando en una empresa. Todas las empresas tienen metodologías diferentes, formas de ver las cosas diferentes, de hacerlas diferentes. Procesos. Entonces, obviamente, no necesariamente tiene que ser que uno se encaje acá. Uno puede decir, no, acá dure 6 meses, como puedes encontrar una que te queda 5. Pero Ajá. si empezás como emprendedor, sabes que es para diario. O sea, ni siquiera es con horario, eso es sin horario Sí, no, y no. todo y duro. Sí, sí. Entonces, todo es tener actitud, tomarlo todo con buena, digamos, con una buena energía, saber que lo que uno va a hacer, confiar en lo que uno sabe hacer y hacerlo y darlo todo por ese objetivo, así sea cortico. O sea, es que los objetivos uno puede ir llegando paso a paso Exacto. sin perder el fondo, pero paso a paso se llega. Entonces Construyendo. uno va yendo poco a poco y se logran como las cosas. Ya cuando uno mira para atrás,
Y se han pasado, yo me gradué en el 2010, Ajá, ya han pasado 13 años y pues ¿dónde voy? He totalmente. conseguido muchas otras cosas, he conseguido muchas cosas, he dejado ir otro montón y así uno dice, es todo aprendizaje, todo es crecimiento y seguramente todos van a estar en ese mismo camino. Total, total, mi bro. Entonces ya saben, muchachos, es invertir. Esos que están saliendo de la universidad, muchas veces que lo que dice Fabio es verdad, muchas veces no solamente nos limitamos a que, ay, que es que este sueldo, que esto otro, no. También la inversión de tiempo en una empresa para adquirir conocimiento es demasiado valioso, porque eso les va a dar mucho, 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 mucho valor después en lo que quieran hacer. Al menos, o para saber qué no les gusta. Sí, o O sea, es también, que para también, descartar. exacto, porque eso también le puede servir a uno para eso, puede decir, yo allá no, no, es que eso yo no lo vuelvo a hacer nunca, Total. o ese trabajo, no, pues, no, eso no lo vuelvo a hacer. Hasta para descartar cosas sirve. Exacto. Mi bro, muchísimas gracias por la confianza, muchas gracias por tus palabras, por apoyarnos en este proyecto Creators by Wally Wallens. Vos sabes que por acá siempre, mi bro, bienvenido. Y de verdad un placer tenerte por acá. Parce, la verdad me sentí muy cómodo, pues la verdad la primera vez que tengo una experiencia así, pero nada, usted sabe que cuenta conmigo siempre, siempre ha contado conmigo desde el día cero y nada, para adelante. Epa, muchas gracias, mi bro. Hey, parceros, hasta aquí este podcast. Recuerden seguirnos en todas las redes sociales, suscribirse a nuestro canal de YouTube y nos estaremos viendo en la próxima entrevista. Un abrazo para todos.